Bueno, nos vamos a adelantar hablando de vendimia, de lo que se viene en cuanto a agenda. Está en línea Nicolás Vicchi, integrante de la mesa ejecutiva de Coviar y subgerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de ACOVI. Ahora vamos a preguntar un informe que ha sacado ACOVI, pero quería empezar a nivel general por las visitas, si se quiere, si es que ya están confirmadas del Gabinete Nacional. Leí de algunos funcionarios, de algunos ministros. No leí, por ejemplo, la confirmación de la presencia de Marcos Peña, que estuvo acá el año pasado, sí de Luis Miguel Echeverre, de Agroindustria, pero nos contará él, a ver qué confirmaciones tienen. Nicolás, ¿cómo estás? Acá te saludan Morena Esquivel, Vanessa Flores, buen día. Buen día, Morena, buen día, Vanessa, ¿cómo están? Buen día, Nicolás. Bueno, repasamos la agenda de invitados. A nivel político, a nivel nacional, ¿tienen confirmados ya? Mira, ese es un tema que siempre es muy común que hasta último momento no tengamos una confirmación expresa, como bien decía, sí, del secretario de Industria de Echeverre, pero el Gabinete Nacional, por una cuestión de protocolo, hasta último momento deja reservadas las confirmaciones. Claro. Entonces una cuestión... Sí sabemos que el presidente Mauricio Macri está descartado. Sí, ese es uno de los temas que sabíamos que quizás era muy probable por la agenda del presidente, pero siempre acompaña el Gabinete Nacional con sus ministerios. Bueno, ahora el secretario Echeverre, el año pasado, como bien decías, estuvo Marcos Peña, y bueno, esperamos que esta vendimia, también con una connotación electoral, pueda tener la presencia del Gabinete Nacional. En cuanto a gobernadores, tengo entendido, estaba confirmado Juan Manuel Urtubey de Salta y Gerardo Morales de Jujuy. ¿Alguno más? Exactamente, y probablemente Sergio Uñac de San Juan, Juan. Nos estará acompañando como todos los años. ¿Algún otro más, confirmado a nivel gobernadores? Todavía no, en eso siempre estos días, como te decía anteriormente, protocolo de la gobernación, también desde Acoviar y del ámbito nacional, ajustan hasta último momento la agenda de los funcionarios, porque hay muchos que vienen directamente para el desayuno de Acoviar, otros que se quedan para la fiesta de la vendimia. Entonces, esta semana es definitoria con respecto a la agenda y las confirmaciones. Queremos ser un poco más cautos a la hora de las confirmaciones para no generar expectativas. Bueno, yendo a alguna cuestión más técnica, y me gustaría que lo expliquemos bien simple. El último 14 de febrero el gobierno había anunciado un incremento del 150% en el monto del mínimo no imponible para las contribuciones patronales, lo que aumentaba de 7.004 pesos a 17.504 para 2019. De alguna manera adelantar lo que estaba previsto a 2022 y actualizar por inflación. La gente de ACOVI ha enviado un análisis que dice que este aumento no termina de compensar las retenciones y la reducción por reintegros. El incremento solo compensaría el 60% de las pérdidas sufridas por el sector a raíz de la baja de reintegro y el aumento de las retenciones a la exportación. Expliquemos eso bien en simple y en criollo para alguien que tal vez no esté dentro de la actividad y cómo, si se quiere, según la lectura que estoy haciendo, esto es como dar una aspirina a una persona que está con una enfermedad grave. Claro, como bien comentabas, esta medida del aumento del mínimo no imponible es algo que desde las entidades y justamente también desde Coviar se le venía solicitando al gobierno nacional como una herramienta que nos iba a permitir disminuir la carga impositiva o tributaria que tiene nuestra actividad. Específicamente, para que la gente entienda, la vitivinicultura es una actividad productiva de mano de obra intensiva. O sea que tiene mucho de sus costos en mano de obra, en actividades como la poda, la cosecha, especialmente, que ahí es donde se concentra el mayor uso de mano de obra para levantar la producción. Entonces, para nosotros, esta medida que veníamos solicitando, vemos como algo positivo, obviamente, que se aumente a este mínimo no imponible, llevándolo a 17.500, pero debido a todas las políticas económicas de baja de las retenciones, de los reintegros, la generación de las retenciones, hacen que en el cálculo final sigamos estando debajo de la competitividad que necesitábamos. En cuanto a los reintegros, puntualmente era un pedido ya desde hace varias vendimias y muy fuerte en la vendimia pasada. Eso no se pudo negociar nada y expliquemos cómo funciona el sistema de reintegro. Eso es muy bueno, porque el reintegro en realidad es la devolución de impuestos que están durante toda la cadena
vitivinícola, desde la producción primaria hasta su comercialización y exportación. Entonces, el país lo que hace es devolver ciertos impuestos en una alícuota, que de lo que estaba en el 6%, nosotros pedíamos que se aumentara al 9% y ha terminado bajando a casi el 3%. Ah, bien. Quedando final eso, entonces ni siquiera pudimos lograr lo que queríamos, sino que nos salió al contrario, que fue disminuir lo que ya teníamos. Entonces, lo que el reintegro en sí mismo es la devolución de impuestos. Por eso es importante que eso la gente lo entienda. No estamos pidiendo un subsidio o una devolución de otra cuestión, sino una especie de subsidio indirecto, si se quiere, digamos, a nivel de que vuelve a la actividad. En realidad no es subsidio, porque lo que está haciendo el Estado es devolver, como hay una gran carga impositiva durante toda la cadena, devolver ciertos aspectos que hacen que se distorsione la actividad. Por eso se llama reintegros a las exportaciones. Lo que es complejo es las retenciones, que las retenciones es un impuesto por exportar directamente. Que creemos que en ninguna parte del mundo, en ningún país, por lo menos que lo que hemos estado averiguando, tiene este tipo de carga impositiva. Que el Estado, en vez de fomentar la exportación, grava con un impuesto a aquellos que quieran exportar su producto y por lo tanto ingresar valor agregado en divisas al Estado. Eso es lo que nosotros no entendíamos. Bueno, o sea, se entiende que la situación del país está complicada, se entiende que el mismo presidente dijo que estaba en contra de este tipo de impuestos, pero dada la situación fiscal necesitaba este ingreso, por lo cual cada vez se ve más complicada la competitividad del sector. Ahora, estos pedidos que ustedes han hecho, que bueno, evidentemente no han tenido recepción por parte del gobierno nacional, ¿cómo viene a compensar lo que se ha decidido a nivel provincial respecto del famoso fondo anticíclico que ya fue aprobado por la legislatura para sostener la actividad? ¿Y qué le responden, y esto ya es un análisis, si quiere, más político, a sectores que dicen, che, pero nosotros también necesitamos que sostengan, no sé, digo, el comercio la semana pasada a través de la UCIM, dijeron que iban a tratar de negociar con las cámaras alguna acción conjunta para que el Estado intervenga. Se sostiene nuestra actividad, se quiere, vitivinícola, una de las principales. ¿Qué pasa con el resto de las actividades? ¿Qué le responden a esos sectores que de repente también dicen, nosotros necesitamos asistencia? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque todos los sectores están complicados. Eso nosotros lo hemos visto en el índice de competitividad, el semáforo que tiene la Coninagro con las economías regionales, que la mayoría están en rojo. Sí. Sabemos que en la provincia, como bien decías, el comercio, la industria, todos de alguna manera más o menos sentimos este coletazo de la economía, de la macroeconomía. Respecto a lo que vos me preguntabas del fondo anticíclico, que ha sido recientemente sancionado y aprobado por la legislatura, creemos que es una medida importante. Sabemos que su impacto hubiese sido mayor si lo hubiésemos hecho con anticipación, pero bueno, lo importante es que ya está. Creemos que se ha logrado además con una madurez política, porque la oposición aceptó con algunas modificaciones, pero estuvo dispuesto a aprobar este fondo junto con el gobierno provincial. Creemos que eso fue muy importante para nosotros, porque si no íbamos a estar entre medio de una puja electoral. Y una vez que ya tenemos este fondo, lo que nosotros tenemos que lograr es tonificar el precio del vino, porque esto también es importante que se entienda. El productor primario, que es el último eslabón de la cadena y el que más sufre todo este tipo de crisis, es por donde se corta por lo más fácil, necesita que su producto valga para poder tener expectativas en esta cosecha que ya está comenzada. Y para que esto valga es necesario quitar los 300 millones de excedentes de vino que se han producido. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué se ha producido este excedente? Se ha producido principalmente por dos factores. La caída del consumo, que viene ininterrumpidamente desde el 2015-2016, donde en estos últimos 3 años ha caído el 18,3% el consumo, pasando de 22, 23 litros per cápita a 18,9. Esto a veces suena como porcentajes, pero entendamos esto, cada punto de la caída del consumo representa que hay 2.000 hectáreas que no tienen mercado. 2.000 hectáreas en capacidad de producir que no tienen dónde volcar esa producción. No tiene, exactamente. Entonces cada punto porcentual es un impacto muy fuerte en la producción.
Y esto también se debe a que la pérdida que hemos tenido de competitividad a nivel internacional, porque tenemos aranceles de exportación contra nuestros países competidores como Chile, España, que entran a los mercados con arancel cero, por acuerdos de libre comercio. Por otro lado, tenemos ahora las retenciones. Es verdad que aumentó el dólar y eso nos generó un cierto respiro para competir, pero automáticamente vinieron retenciones, que son estos impuestos a las exportaciones, nos bajaron los reintegros y encima la inflación terminó alcanzando al aumento del dólar, que era lo que nosotros siempre decíamos. Se lo comió. Estaba. Básicamente. Pero ¿y entonces ustedes ahora estarían pidiendo que se haga una cotización a la suba del dólar para volver a compensar o no pasa por la cotización del dólar? No, no pasa. Hoy en día la urgencia está en sacar estos excedentes, estos 300 millones de excedentes, que lo que hace es que el precio del vino siga cayendo, porque al haber mucha oferta sigue cayendo, y lo que hacemos, al sacar estos excedentes, el precio del vino, por lo menos, va a dejar de caer y va a tender a aumentar. Y esto va a hacer que el productor, su producción, sí tenga valor y por lo tanto lo que queremos hacer es que como mínimo el productor primario pueda hacer frente a los costos de producción. Hoy por en día estamos muy por debajo de los costos de producción, el ingreso que tiene el productor. Estamos en una situación muy complicada, con fincas abandonadas, con productores que están en duda si continúan el año que viene la producción. ¿El cálculo está hecho? Usted dice estamos muy por debajo de lo que son para mantener los costos de producción. ¿Qué porcentaje? Y para que se dé una idea, hoy en día los costos de producción están en 130.000 pesos por hectárea, así en grosso modo. Y esto nosotros estamos viendo que para que el productor pueda llegar a tener un punto de equilibrio, el precio del vino debería estar en 11.50, 12 pesos. Y hoy el precio del vino está en 8.50, el vino tinto común. ¿Por el kilo de uva? No, el litro del vino. El litro del vino. Está bien, la rentabilidad. Exactamente. Entonces vemos que el productor está produciendo con pérdida. Bien. Me quedé con el dato que estábamos hablando hace un ratito, simplemente a modo de compartir información que googleaba mientras charlábamos, Nicolás. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, habla de 72 países exportadores de materias primas que aplican alguna clase de restricción a las exportaciones. No todos como la Argentina, ¿no? El caso de la Argentina es puntual de una manera, pero hay países que aplican, y varios, algún tipo de alícuota al tema de la exportación. Me quedé te voy a compartir acá después por mensajito para que intercambiemos información. No todos como la Argentina, reitero, por ahí el dato allí está en ver cómo lo manejamos nosotros en nuestro país. Pero lo que importa es que también esos países tienen mucho estímulo a la producción, hay mucho subsidio y promoción, como la Unión Europea, como España, donde el Estado invierte en el productor a través de políticas de fomento para la erradicación, en los casos que lo creen conveniente, para la producción. Obviamente, ni hablemos de las tasas de interés, que ese es otro gran problema que tenemos, que como uno de los causales también de la crisis, que toca todo de manera transversal. En Europa tienen tasas de interés del 1 al 2%. Claro, ¿Cómo vamos a competir contra esos países? La semana pasada hubo un anuncio del gobierno respecto de líneas de crédito para pymes con tasas un poco más convenientes que las que estaban habiendo, pero recién hablábamos, por ejemplo, con, si se quiere, un par tuyo de producción yerbatera en Misiones, que nos decía tampoco nos sirven las tasas que están ofreciendo a modo preferencial, y nos contaba el dato además de que en el sector productivo 3 referentes importantes ya habían tenido una cantidad importantísima en millones de pesos de cheques rebotados directamente. O sea, ahí hay una pelota financiera que es difícil de destrabar. Exactamente, se rompe la cadena de pago, que eso es algo también que es muy grave porque en definitiva después uno no tiene por dónde agarrarse. Y esto que mencionábamos, es verdad, la tasa de interés para producciones de las economías regionales que se vienen afectadas hace muchos años, no solamente ahora, sino que toda esta situación es como un cóctel que agrava. Estamos partiendo que necesitamos una tasa de interés prácticamente cero.
para poder levantar esto, porque esto se necesita, a ver, la gente también tiene que entender, y no quiero escaparle a tu pregunta de por qué la vitivinicultura sí y el resto de las actividades no. Se tiene que entender de que la producción, por ejemplo la vitivinicultura, no solamente es una actividad como la industria madre que genera casi 400.000 puestos de trabajo, que genera todo un efecto derrame en lo que vemos en el turismo, en el enoturismo, la fiesta de la vendimia, todo lo que derrama la vitivinicultura en el comercio del centro o los distintos departamentos, sino también que tiene mucho impacto en el desarrollo local, porque la producción, o sea, la actividad agrícola, y que también creo que todas las demás actividades deben tener una especie de herramienta de política de Estado, como lo que ha logrado la vitivinicultura, es necesario tener previsibilidad, ¿sí?, para que podamos lograr que la gente se quede en el campo, tenga una calidad de vida acorde a lo que cualquier persona necesita, fomentar su desarrollo en las zonas rurales, y que esto genera todo un efecto derrame en distintos departamentos. Para que te des una idea, según datos de la DEIE, desde el 2003 hasta el 2016, hay departamentos que su Producto Bruto Geográfico Agropecuario representa más del 40%. O sea que su 40% de ingreso viene la mitad del sector rural. Bueno, Nicolás, te agradezco estos minutos. Estaremos ya en contacto seguramente el sábado con el horario de inicio, siempre cerca de las 8 de la mañana, ¿verdad? Allí el desayuno de Coviar. Tenemos el desayuno de Coviar, y es muy importante también que posterior al desayuno, al mediodía, está el almuerzo de los pequeños productores. Sí, ese está el almuerzo de Bodega Argentina, y el almuerzo organizado por la Coviar, por la Asociación de Pequeños Productores, que es uno de los ejes del plan estratégico, que lo que busca es agasajar a todos los productores, mujeres, hombres, de la vitivinicultura, la producción real en el INTA, para que puedan tener su vendimia y sus espectáculos artísticos, su puesta en escena entre ellos, que en un momento, dadas las circunstancias, que es complicado, siempre es bueno tener un respiro y poder brindar con todos los productores. Bueno, que así sea entonces, y nos encontraremos. Un gusto la charla. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que pasen una buena semana. Igualmente, hasta luego. Allí estaba Nicolás Vichy, integrante de la mesa ejecutiva de Coviar y subgerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentina.